Hola, soy Verónica Vega y continuamos con Malentendidos acerca de la evolución, parte 2. Comenzamos con una objeción o una afirmación habitual que provoca rechazo respecto de la evolución, y es que evolución es equivalente a decir que la vida cambió por casualidad. En realidad, esto se genera por un malentendido acerca de cómo operan los factores evolutivos. Si bien el azar es parte de la evolución, no lo es todo. Por ejemplo, las mutaciones, que son un factor evolutivo que genera variabilidad en los seres vivos, en los organismos, sí es un factor totalmente aleatorio. Sin embargo, la selección natural, que es el mecanismo postulado por Darwin y no el único en la teoría evolutiva actual, este mecanismo de selección natural es el que decide qué va a suceder con estas mutaciones generadas por azar, si van a permanecer y prosperar o ser eliminadas. Y este mecanismo no es para nada aleatorio, por el contrario, es totalmente determinístico y direccional. Otra objeción habitual es decir que las lagunas del registro fósil refutan la evolución. Por lo tanto, la evolución es un fraude, ¿no? Porque no se encuentran todas las series de organismos intermedios dentro de un linaje, o sea, todos los cambios graduales esperados. Y en realidad, esto no es así porque los biólogos no esperan encontrar todos los fósiles intermedios. Primero porque el proceso de fosilización se tiene que dar en condiciones especiales, que no son muy frecuentes, y hay muchos organismos que no llegan a fosilizar debido a estas condiciones ambientales o características propias de esos organismos que les impiden fosilizar. Por lo tanto, lo más común es encontrar grandes lagunas o huecos en el registro fósil, o sea, no va a quedar documentado todo el cambio evolutivo dentro de un linaje. Por otro lado, esta visión de esperar que se queden todos los fósiles de transición registrados tiene que ver con una visión lineal y gradualista de la evolución que en realidad ahora ha sido dejada de lado. Y uno de los fósiles transicionales más conocidos era el famoso eslabón perdido, que justamente se relaciona con una visión lineal de nuestra evolución, de la evolución humana, y por lo tanto en algún momento se generó un intenso debate y además se hicieron hasta campañas para buscar al famoso eslabón perdido, que era un organismo intermedio, mitad simio, mitad hombre. Luego se esperaron a varios eslabones, pero en realidad toda esa cadena de seres intermedios no existe. El eslabón perdido no existe, porque en realidad, como ya vimos, la evolución no transcurre de manera lineal, sino en un patrón ramificado. Y a pesar de esto, en algunos linajes, en algunos grupos, ha quedado bastante bien documentado con varias formas intermedias la evolución de esos grupos. Como por ejemplo, para darles un ejemplo, la evolución de las ballenas o la evolución de las aves actuales a partir de un grupo de dinosaurios. Pero recuerden, no es esperable encontrar todas las formas intermedias de un linaje. Algo muy habitual también es decir que la evolución es solo una teoría, pero esto se relaciona con un malentendido respecto a lo que es una teoría en ciencia, porque por lo general en el habla popular tiene otro significado que es bastante habitual, y es hablar de una teoría y cuando se menciona a una conjetura, a una suposición, a algo que no está fundamentado. En cambio, para la ciencia, la teoría sería una explicación
bien probada. Y no es una sola hipótesis, sino que una teoría en realidad es un conjunto de hipótesis bien organizadas y sustentadas por la evidencia, algunas con mayor sustento, otras con menor sustento, y organizadas lógicamente entre sí y que explican una porción de la realidad, algún fenómeno, un aspecto de la realidad. Pero, por lo tanto, están totalmente estas explicaciones sustentadas por la evidencia. En el caso de la teoría evolutiva, surge en el siglo XX la teoría sintética de la evolución, que además suma el conocimiento del pensamiento darwiniano clásico, o sea, la teoría darwiniana original, con los conocimientos que habían surgido en ese momento de la genética. Por eso ya ese nombre, la síntesis de mendelismo, o sea, la genética, con el darwinismo. Actualmente nos hallamos en una etapa post-síntesis, en la cual se está planteando por la generación de muchas nuevas evidencias y explicaciones y el nacimiento de disciplinas como la biología molecular a fines del siglo, en la última mitad del siglo XX, o disciplinas propias del siglo XXI como la genómica, la epigenética, la biología evolutiva del desarrollo evo-devo. Entonces se están planteando los biólogos si es necesaria una nueva síntesis para que haya una teoría más grande, más abarcativa y con mayor poder explicativo y predictivo. Otra afirmación común es decir que la evolución no es ciencia porque no se puede observar ni comprobar. Y esto tiene que ver también con una idea empirista de la ciencia en la cual esta está reducida simplemente a la observación y la experimentación. Sin embargo, gran parte de la actividad científica tiene otras características y se basa entonces en observaciones a veces de manera muy indirecta de fenómenos de la naturaleza y entonces se obtienen de esta manera ciertas evidencias a partir de las cuales se hacen inferencias válidas y explicaciones de ese fenómeno natural. Por ejemplo, los astrónomos no pueden manipular las estrellas, los geólogos no pueden trabajar, o sea, con sucesos que sucedieron hace millones de años, y lo mismo pasa con la evolución. Pero es válido entonces hacer observaciones de manera indirecta y hacer inferencias de la misma. O sea, también eso es ciencia. Otra afirmación habitual es decir que la evolución es una teoría en crisis y que se está desmoronando, ¿no? Porque los científicos van perdiendo la confianza en ella, debido a que se observan debates entre distintas posturas, ¿no?, respecto de la evolución. Pero en realidad esto es algo bastante habitual para la ciencia, pero que puede desorientar a quien no está familiarizado con el quehacer científico. Porque los biólogos evolucionistas no discuten sobre si la evolución es cierta o no, sino de cómo se producen ciertos sucesos. O sea, la evolución como hecho no se discute, sino que la teoría evolutiva entonces intenta explicar cómo se produce. Y aquí están los debates que en realidad son parte habitual de la ciencia, porque la ciencia no es algo estático ni acabado, sino que está en permanente cambio. Muchas veces se afirma que la mayoría de los biólogos han rechazado el darwinismo, y esto tiene que ver con la afirmación que vimos anteriormente, con todos estos debates, y en realidad esto no es así, sino que las ideas darwinianas originales no se han descartado, todavía no se ha invalidado la idea de selección natural, ni tampoco la idea de que todos tenemos un origen común. Sin embargo, se han incorporado a la teoría evolutiva muchas otras hipótesis, conocimientos y evidencias de otras disciplinas que han venido a ser una disciplina mucho más abarcativa y más grande, ¿no? La han ampliado y mejorado, como les explicaba anteriormente respecto de la generación de la teoría sintética y ahora con estas nuevas o posibles nuevas síntesis. Y esto también va de la mano de lo anterior, pensar que la teoría evolutiva está incompleta y que no es capaz de proporcionar una explicación
total de la vida. Y es justamente normal que una teoría esté incompleta porque el conocimiento científico no es definitivo, ni ya está acabado, sino por el contrario, siempre se está generando nueva información, está sujeto a debate permanente y puede ser reemplazado, muchas ideas pueden ser reemplazadas por otras. Y el hecho de que se cambien ciertas explicaciones respecto de algún fenómeno evolutivo no quiere decir que invaliden el hecho de la evolución. Por lo tanto, la teoría evolutiva está en permanente construcción y goza de buena salud. Y los dejo hasta el próximo video.